Quiero hablarle acerca de 4 beneficios de ser justificados. 4 beneficios de ser justificados. Y también quiero enfocarme en un aspecto muy importante, y es que en la exposición de la palabra encontramos el detalle de que la paciencia tiene una obra que debe de ser completa. Así que voy a tocar esos 2 aspectos para que podamos comprender de qué manera vivir. Mi propósito es que la palabra pueda tener un enfoque práctico, no solamente que tengamos información en nuestra mente, sino que podamos tener dirección sobre cómo actuar, sobre cómo reaccionar, sobre cómo proceder. Así que voy a leerlo partiendo algunas divisiones, aunque voy a utilizar desde el verso 1 hasta el verso 7, 8 probablemente. Pero voy a partir las divisiones que tienen ya una idea particular. Romanos capítulo 5, verso 1, 4 beneficios de ser justificados. Dice Romanos 5, 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. El apóstol Pablo es el hombre al cual Dios utiliza para que establezca doctrinalmente a la iglesia sobre esta verdad. Nosotros somos justificados, es decir, declarados perdonados, justos, declarados aceptables delante de la presencia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No depende de nuestras obras, no depende de nuestro dinero, no depende de nuestra consagración, de nuestra dedicación, de nuestro esfuerzo, ni de nuestra santidad. Somos justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es un fundamento del Evangelio, es un fundamento de la doctrina cristiana. Dios nos declara justos cuando creemos en el justo. Dios nos declara justos y nos acepta, nos permite que nos acerquemos a su presencia cuando nosotros confesamos a Jesús como el Señor de nuestra vida. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, cuando nosotros nos rendimos delante de Dios, Él nos regala su justicia. La justicia es un regalo de Dios. Ahora, el apóstol Pablo enseña en este capítulo de que como resultado de haber sido justificados por la fe, también por la fe tenemos paz. Y qué bendición es, hermano. Qué bendición más grande tener paz. Tener paz en medio de un mundo que está revolucionado en convulsión. Tener paz en medio de un ambiente de inseguridad o de violencia, de muerte, como el que hemos estado viviendo por años. Tener paz en un ambiente de opresión. Qué bendición, hermano, poder disfrutar literalmente de esa escritura que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Es una gran bendición, hermanos, el tener paz. Y la paz es un resultado, es un beneficio de haber sido justificado. La paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. ¿Cuántos entienden que antes éramos enemigos de Dios y que la ira de Dios estaba sobre nosotros? Pero ahora somos hijos. Hemos sido reconciliados. Estamos en paz con Dios. Tenemos una relación con Dios en la cual ya no vamos a vivir en temor del juicio. No vamos a tener temor de la muerte pensando qué castigo Dios me va a dar. ¿Cuántos viven de esa manera? Sino que sabemos que si morimos, mientras estamos ausentes al cuerpo, estaremos presentes a la presencia del Señor, porque Él abrió el camino para nosotros. Y entonces viene a ser una realidad el que todo cristiano experimente: tengo paz para con Dios. Y tenemos que aplicar también el hecho de que tenemos la paz de Dios, porque una cosa es tener la paz dentro de nosotros, la paz de Dios, vivir en paz a pesar de las dificultades o problemas que tengamos. Usted puede tener paz, pero la otra cosa es tener paz con
Dios, tener paz en esa relación, porque hemos sido reconciliados con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es el primer beneficio de haber sido justificado. Tenemos paz para con Dios. Y el segundo beneficio, en el verso 2 dice que por medio del Señor Jesucristo también tenemos entrada por la fe. Siempre el medio es la fe. De ahí la importancia de vivir por fe. Es por la fe que recibimos todas las cosas, hermanos. Es por la fe que recibimos perdón de pecados, salvación, adopción, sanidad, prosperidad, protección, libertad. Es por la fe que se recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Es por la fe que se recibe la provisión, la guianza de Dios. Todo es por la fe. Por eso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Somos justificados por la fe y ahora como justos tenemos que aprender a vivir por fe. Por fe es el estilo de vida de los justos. Ahora entonces el verso 2 dice de que por medio del Señor Jesucristo y a través de la fe nosotros tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. La Biblia dice que Jesucristo trajo la gracia y la verdad. Y también dice la palabra que de Él tomamos gracia sobre gracia. Tener entrada a la gracia significa que como ya fuimos justificados, ya somos aceptos delante de Dios, ya fuimos perdonados y adoptados y estamos en paz con Dios, ya no estamos en guerra, en rebeldía, en desobediencia. Como estamos justificados y en paz con Dios, tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? Esta condición, hermanos, donde nosotros podemos accesar al favor de Dios. Sabemos que gracia significa favor inmerecido. Y sabemos que depende de nosotros el poder tomar gracia sobre gracia. Es como cuando nosotros podemos disfrutar de una comida juntos, particularmente, por ejemplo, en la familia. Siempre hay, ¿verdad?, una distribución de los alimentos. Siempre hay una porción para cada uno, según su necesidad. Y siempre con aquel pensamiento malo, ¿verdad? Es que los hombres comen más, así que hay que darles más. Nosotros las mujeres comemos menos, así que hay que agarrar menos. Y se trata de hacer una distribución en justicia. Pero cuando existe la abundancia, y eso es lo que pasa con Dios, usted puede tomar cuanto quiera. ¿Y a cuánto le gusta que le digan, agarre lo que quiera? ¿A cuánto le gusta? Que le digan, agarre más. ¿A cuánto le gusta que le digan, y no quiere otra cosita? Otro pedacito. ¿A cuánto le gusta eso? En la abundancia, ¿no? En la bendición. No en la limitación, deje eso ahí, porque está agarrando más. No, sino en la abundancia. Y dice la palabra de Dios que nosotros tomamos de Jesucristo gracia sobre gracia. O sea que depende de nosotros qué tanto vamos a accesar de lo que Dios ha provisto. Ahora, el punto que Pablo está desarrollando en el verso 2 es que nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia, a esta etapa de gracia en la cual estamos firmes. Yo quiero que usted entienda, hermano, todos nosotros, sin distinción, si hemos sido adoptados como hijos de Dios, porque hemos confesado el señorío de Cristo en nuestra vida, porque nos hemos arrepentido, porque nos hemos rendido a Él, todos nosotros, sin excepción, tenemos acceso a la gracia de Dios. Y eso significa que cualquier necesidad que usted tenga, Dios puede suplirla. El asunto es que es por la fe. Y ahí viene el problema. Es por la fe que nosotros recibimos todo lo que Dios ha provisto. Y a veces nosotros, aunque seamos cristianos de años, manejamos ciertos pensamientos que bloquean nuestra vida porque nos consideramos indignos. A veces nos consideramos indignos de recibir cosas buenas, como aquel pastor que decía que pudo comprar un carro nuevo, y cada vez que se subía al carro nuevo, él decía, ay Señor, me siento bien pecador. Yo por eso no compro carro nuevo, para no sentirme así, porque muchas veces nos sentimos indignos, inmerecedores, y esa es la verdad. Nosotros no merecíamos nada. ¿Alguien dice amén? Nosotros no merecíamos nada, pero en Cristo nosotros somos colocados en la posición que podemos recibir sin merecer. Así que por favor preste atención espiritualmente a esta verdad. Usted tiene entrada por la fe a la gracia de Dios.
Y eso significa que usted tiene acceso a todos los recursos de Dios para su vida. Y que aquello que es imposible en sus fuerzas o en su capacidad, en su habilidad, sí es posible como un favor de Dios. ¿Y qué es un favor? Pues? Un favor es un servicio, es un beneficio, es una dádiva, es un regalo, es algo que alguien nos da gratuitamente. Los favores no tienen precio, los favores no se compran, no se paga por un favor. El favor es algo que se recibe simplemente. Entonces yo quiero que usted reciba esto espiritualmente. Si usted es un hijo de Dios, usted está justificado. Amén. Si usted está justificado, usted tiene paz con Dios. Si usted tiene paz con Dios, también usted tiene que saber que usted tiene entrada a la gracia de Dios. Y en esa gracia tiene que estar firme. Entonces conecte la gracia de Dios, que es el favor de Dios en cualquier área que usted lo necesite, conéctelo con su necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Ubiquémonos, por ejemplo, en el tiempo de Nehemías para poder tratar de darme a entender con esto. El rey le pregunta a Nehemías, ¿y qué cosa pides? Le dice. Y Nehemías se pone a pensar, y hay un registro donde él dice de que no le quiso pedir militares, no le quiso pedir guardias al rey, porque él pensó que eso iba a ser causa de vergüenza. Y entonces lo que le dice es, bueno, si le place al rey, deme madera, le dijo, para ir a reparar allá la ciudad, para ir a trabajar en la reconstrucción de la ciudad. Y deme cartas, le dijo, para que me dejen pasar, para que me franqueen el paso. Nehemías obtuvo gracia delante del rey, y el rey le concedió las cartas. El rey le otorgó la autoridad para poder llevar madera y le concedió el permiso para ausentarse de sus ocupaciones delante del rey y para irse a la ciudad. Ocupemos eso como ejemplo. El rey nos pregunta esta mañana, ¿qué cosa necesitas? ¿Qué cosa pides? Y el rey nos dice a través del libro de Hebreos que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. ¿Hay alguien que se puede emocionar con eso? El rey nos dice, mi gracia está disponible, pero es por la fe que nosotros podemos accesar a esa gracia. Mientras usted se siga pensando indigno, pecador, porque es un desobediente, y es verdad, no va a querer accesar las bendiciones de Dios, pero usted puede reaccionar, arrepentirse, apartarse en un instante. Mire, en un instante somos pecadores y en el otro instante somos perdonados. Amén. Es como caerse, hermano. En un instante usted se cae, en el otro instante, antes de que nadie lo vea, usted se levanta. O usted se queda caído ahí. Bien raro eso, ¿verdad? Porque lo natural, cuando la gente se cae, la gente trata de levantarse y mira para todos lados que nadie lo mire y se levantan lo más rápido. Pero hay un montón de evangélicos caídos que es que ando mal, hermano, viera. ¿Y por qué no levanta? Pues? Es que viera que una gran frialdad que me ha dado y me siento así bien lejos de Dios. ¿Y por qué no se levanta? 7 veces cae el justo y el Señor lo levantará, dice la palabra. Pero volvamos a la gracia. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahora que estamos justificados por la fe, también tenemos entrada a la gracia de Dios. El favor de Dios, las necesidades que nosotros tenemos pueden ser suplidas por la provisión de Dios. Y le repito, quiero recalcar eso. No permita que su mente, sus conceptos personales, sus pensamientos muy humanos le bloqueen de poder recibir lo que Dios tiene. Porque nosotros podemos accesar a la gracia de Dios y la gracia es completamente gratuita. No hay que pagar. Usted no se puede ganar la gracia de Dios, hermano. Usted no puede de ninguna manera obtener o comprometer a Dios para que Dios le dé de gracia. No, es un regalo de Dios. Entonces, el segundo beneficio de ser justificados es este: tenemos acceso al favor de Dios. Y dice en la parte final del verso 2, y nos gloriamos en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Mire, aquí hay 2 beneficios más de haber sido justificados. Le dije, quiero hablarle un mensaje que tiene una aplicación práctica. Entonces sepa que usted tiene paz con Dios.
y sepa que usted puede accesar al trono de la gracia y recibir, tomar, apropiarse de la provisión de Dios, independientemente de la dificultad o de la grandeza de su necesidad, porque Dios es más que suficiente. Pero luego también hay dos beneficios más. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora que somos hijos de Dios, ahora que hemos sido adoptados y que según la palabra de Dios somos coherederos juntamente con Cristo, estamos bendecidos con el creyente Abraham, también podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Quizás usted era de aquellos de mi generación en la que los televisores no usaban control remoto, sino que había que levantarse a cada rato, y que costaba, ¿verdad?, para estar cambiándole el canal en la perilla. Qué vida esa más terrible, ¿verdad? Había que levantarse uno de la silla a cambiar el canal en la perilla. Y para colmo era blanco y negro la tele. Y para más colmo, chiquitito el cajoncito. Pero usted era de aquellos que su papá compró uno de a colores, grande. Bueno, es más, los vecinos, los hipotes de la colonia llegaban a la ventana a estar curioseando. Ahí se quedaban horas parados viendo la tele. Y usted se gloriaba de que en su casa había una tele a colores. Y usted se gloriaba de que en su casa había una tele grande. No como en la casa de los demás, que había una chiquita, blanca y negra. Usted se gloriaba de lo que tenía. O usted se gloriaba de que su papá tenía carro. Y se gloriaba de las cosas grandes o de las cosas valiosas. Y en lo natural esa es una realidad. Nos podemos gloriar en lo natural cuando caminamos con una mente vana. Nos podemos gloriar de las cosas que aparentemente tienen valor. ¿Se recuerdan ustedes esa historia? Algunos de los que están conmigo por años recordarán que yo, cuando se me arruinó un pantalón marca Lee, le arranqué el cuerito, se lo puse a otro porque yo quería pantallar con mi nuevo origin. Sonríense todos los que han hecho algo similar. Y ahí los descubro. Y entonces yo quería pantallar porque yo tenía un pantalón marca Lee, pero había un bandido que sabía que los pantalones se identificaban no solamente por el cuero, sino también por los broches, por el zipper. Y se burló de mí. Y qué tremendo cuando uno quiere gloriarse y termina avergonzado. Ahora, traslademos eso al plano espiritual. El apóstol Pablo viene y dice que nosotros podemos gloriarnos, y de hecho él dice que él lo hace. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloriarse significa jactarse. Y nosotros, hermanos, tenemos una posición tal que nosotros nos podemos jactar de que aquí estamos esperando que Dios se manifieste en nuestra vida, nos dé un cuerpo glorificado, nos lleve a su gloria eterna, nos haga entrar en la nueva Jerusalén. Nos gloriamos en el Señor, nos gloriamos mientras esperamos la vida eterna. Bueno, Pablo y yo pues nos gloriamos, y los que dijeron amén. Los demás solamente son espectadores. Pablo dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mientras esperamos la manifestación gloriosa del Señor, mientras esperamos que se nos otorgue amplia entrada en el reino de los cielos, mientras esperamos la manifestación de lo que habremos de ser, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado, donde hasta las arrugas van a ser gloriosas. Bueno, no sé si van a haber arrugas. Mientras esperamos esa manifestación, podemos gloriarnos. Aleluya. Así como algunos lo hacían. No, si mi primo me ha dicho que me ha mandado unos Nike de Estados Unidos. Y el primo ni pensando en mandarle nada, solo le dijo así para entretenerlo. Y que ya vas a ver que te voy a mandar, y que yo te voy a alivianar, decían, ¿verdad? Y el primo ni pensando nada, pero usted se quedó, es que el primo me ha dicho que me va a mandar. Y usted se gloriaba, se jactaba de su primo allá en los Uniteds. Y el primo nada. Pero con Dios es diferente. Usted sí se puede gloriar mientras usted espera la manifestación de la gloria de Dios en su vida. Y ese es el tercer beneficio de ser hijos. Es el tercer beneficio de haber sido justificados. Es el tercer beneficio de que Dios nos haya adoptado como sus hijos. Primero, tengo paz
con Él. Segundo, tengo acceso a la gracia de Dios, a la provisión de Dios, al respaldo de Dios. Tercero, yo puedo jactarme mientras espero que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Y cuarto, me puedo gloriar en las tribulaciones. Eso está raro. Eso sí causa un conflicto mental. Con que los hermanos no se glorían esperando la gloria de Dios y se van a gloriar en las tribulaciones. Ahora entiendo por qué algunos andan sin gloria. ¿Cómo alguien puede gozarse, gloriarse, jactarse en las tribulaciones? Y entienda algo en lo cual muchos evangélicos están mal fundamentados. No es gloriarse por las tribulaciones. Es como lo de dar gracias a Dios. Dándole gracias a Dios siempre, en todo tiempo. Pero no es que le da las gracias a Dios por las cosas malas que le pasan. Ahora, ubicándonos aquí, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. La explicación viene a continuación. ¿Cómo es que un creyente, un hombre de fe, una mujer de fe, puede gloriarse en las tribulaciones? Pero entendamos, para avanzar hacia la explicación del por qué podemos gloriarnos en las tribulaciones, entendamos que el tercer beneficio de haber sido perdonado es que nos gloriamos en la esperanza de la vida, del reino, de la gloria de Dios, de la transformación de nuestro cuerpo. Nos gloriamos en la esperanza que tenemos porque sabemos que es verdadera. Y cuarto, nos gloriamos en las tribulaciones, lo cual significa que nos podemos jactar en medio de los problemas y de las dificultades, y entonces entendamos por qué. Y el verso 3 lo dice a continuación: sabiendo que. Hace poco le prediqué acerca de que lo que uno sabe afecta la forma de vivir, y lo que uno ignora también. Y cuando hablamos del conocimiento espiritual, la sabiduría espiritual hace la diferencia entre un hombre y otro. Le puse el ejemplo de David. David sabía quién era él, era un hombre de pacto, y lo que él sabía le permitía también saber quién era su recurso, quién era su respaldo. Su respaldo era Dios. Él sabía la condición en la que estaba el gigante Goliat. Lo llamó incircunciso. Lo consideró alguien sin respaldo. Y entonces lo que David sabía le permitió actuar como él actuó. Sin espada le dijo: te voy a cortar la cabeza. Lo que usted sabe determina su vida. Lo que usted sabe determina su carácter. Lo que usted sabe le da seguridad, le da firmeza. La ignorancia, por el otro lado, es como andar en tinieblas, andar en lo oscuro, andar tentando, no sabe a dónde va. Por eso es que el conocimiento es tan importante. Y el conocimiento espiritual, que es el más elevado, tendríamos que anhelarlo. Ahora, Pablo entonces dice que nosotros podemos gloriarnos en las tribulaciones sabiendo lo que continúa, que la tribulación produce paciencia. O sea que el asunto es este: yo puedo gloriarme en los problemas que tengo ahorita, yo puedo jactarme en medio de las tribulaciones o de los problemas, no por los problemas, sino que en medio de ese ambiente de dificultades, yo puedo gloriarme porque tengo esperanza de que el Dios de los cielos se va a manifestar a favor mío. Esa es la única forma en la que usted puede gloriarse. En medio de la adversidad, la necesidad, usted menosprecia el oprobio, usted menosprecia la humillación, la acusación, la vergüenza. Usted menosprecia todo y usted se enfoca en lo que Dios ha provisto para usted, en lo que Dios tiene preparado para usted. Y entonces Pablo trae esta revelación en este pasaje, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Examinemos esto, verso 3 y verso 4. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cómo es eso? La tribulación, mis hermanos, es todo problema, necesidad, circunstancia que nos angustia, que nos oprime. Puede ser marital, puede ser de familia, puede ser económica, puede ser de salud, puede ser de peligro, puede ser de retos en cuanto a estudio, cualquier cosa que lo mete bajo presión, que le causa angustia, que siente que las cosas no están bien, las cosas están yendo mal.
Entonces dice aquí la palabra que la tribulación produce paciencia. Cuando nosotros estamos en problemas, automáticamente, mientras no podemos solventar el problema, estamos obligados a esperar a que las cosas cambien. Pero la paciencia no es solamente esperar, sino que la paciencia es la capacidad de esperar con la actitud correcta. Y cuando hablamos de la paciencia en el enfoque bíblico, la paciencia es ser constante en esperar. Y nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que aprender a esperar con la actitud correcta, de manera que nosotros no perdamos la paz, no perdamos el gozo, sino que todavía podamos gloriarnos sabiendo que Dios tiene todo bajo control. Ahora, no es difícil, no es fácil esperar. Cuando se está en necesidad, cuando se está endeudado, cuando se está enfermo, cuando se ve que no hay salida, ni hay gente que se aparezca para extender la mano, para sostenernos o para apoyarnos. Qué difícil es esperar. Como David lo explicó en un salmo: pacientemente esperé a Jehová y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando la angustia, el problema, la necesidad, los hijos, el marido, las finanzas no cambian, y usted está simplemente obligado, obligada a esperar nada más. Qué difícil es estar ahí. Pero ahí Dios quiere que aprendamos a esperar con la actitud correcta. La tribulación produce paciencia. El problema que no podemos resolver nos obliga a ejercitarnos en esperar. Pero después de tantos problemas, todos tendríamos que aprender a esperar con la actitud correcta. Yo recuerdo cuando éramos novios y yo esperaba a mi esposa que saliera del trabajo. Recuerdo que la que me gané las 5 estrellitas fue una vez en el Parque Cucatlán. Supuestamente iba a salir a mediodía y el jefe la saca hasta como a las 4 de la tarde y se vino la lluvia. Pero como cuando el amor llega así de esa manera, ¿verdad? Usted conoce el canto, ¿verdad? No, si bien lo puede. Yo esperé hasta que salió, porque estaba así como que me voy. No, pero es que ya va a venir. Me voy hora tras hora, hermano. Supuestamente íbamos a ir a almorzar. ¿Se imagina usted un pobre seco enamorado, hambriento y mojado? Pasaba una hora, pasaba otra hora, pasaba otra hora. Pero ella tenía la convicción de que yo la estaba esperando. Y yo tenía la convicción de que ella iba a llegar. Así que ninguno se cansó. Pero yo recuerdo haber esperado, sí, cuando al fin apareció, yo estaba un poco a disgusto por causa de la espera tan larga, de la mojada tan larga, pero sobre todo por la injusticia del jefe que ella tenía. Pero yo recuerdo que el amor me hacía esperarla con expectativas que ya va a venir. Pero ¿cuántos coinciden conmigo en que ya después, ya casados, 5 minutos usted siente que son la eternidad? ¿Y a qué hora vas a salir, pues? Lo digo por mí, no tiene nada que ver con usted. Ustedes no se enojan, ustedes bien pacientes, ustedes bien tranquilos, alabando al Señor. Alaba a Dios, alaba a Dios. Y la señora no sale y usted bien tranquilo, y cuando ella llega, el rostro resplandeciente igual que Moisés. Usted bien tranquilo. O viceversa. La esposa esperando, que generalmente se da el fenómeno de que llama a la gente a comer a la mesa y el esposo no aparece, los hijos tampoco, y la señora ahí cuidando la comida. ¿Y a qué hora van a venir? Pues ya rato les hablé. No es agradable esperar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero Dios, que es sabio, quiere enseñarnos y quiere que nuestro carácter se forme. Y la paciencia tiene que ver con nuestro carácter. Tiene que ver con la capacidad de poder esperar en el dominio de nuestras emociones. Tiene que ver con la capacidad de esperar con expectativa de algo bueno. No es solamente, no, aquí estoy esperando, hermano. Como cuando usted tiene que hacer cola o hacía cola para algo, ¿verdad? Y esta cajera que tan cholluda, hablando en salvadoreño, ¿verdad? Que no se apure esa mujer. Y comienza la gente a hablar y a murmurar, ¿verdad?
Si ya tenemos 1 hora de estar aquí, esa mujer no se apura. El esperar tiene que ver con formación del carácter, tiene que ver con desarrollar virtudes. No es agradable, pero es una virtud. Y Dios, a través de las tribulaciones, a través de las circunstancias, a través de los padecimientos, quiere formar ese carácter en nosotros. Y entonces Pablo dice, es que la tribulación produce paciencia. La tribulación puede producir esa virtud de tener la capacidad de esperar, de perseverar esperando, mientras tenemos el control de nuestras emociones, que es nuestro problema. Pero luego el apóstol agrega en el verso 4, que la paciencia produce prueba. Y esto en la Reina Valera no queda muy claro, como yo he mencionado muchísimas veces. Por la traducción de la Reina Valera, muchos textos quedan así un poco oscuros. La paciencia produce prueba. ¿Cómo que la paciencia produce prueba? La paciencia, esa constancia en esperar, esa constancia en aguardar que algo bueno suceda, que se solucione el problema, se acabe el conflicto, mientras esperamos con la actitud correcta, esa paciencia va a producir experiencia. Muchos de ustedes han tenido problemas y dificultades, problemas de salud, problemas económicos, en los que tuvieron simplemente que esperar y ejercitar su paciencia. Y al final, el tiempo de espera se terminó con el milagro, con la provisión, con la respuesta que usted estaba esperando, con el conflicto ya anulado, y entonces usted adquirió experiencia. La paciencia, el haberse ejercitado en esperar, confiando en que Dios va a obrar, Dios va a mover circunstancias, o Dios va a mover personas, o haciendo su parte a través de la alianza de Dios, lo lleva al punto donde usted adquirió experiencia. Y esa experiencia se convierte en una evidencia. Por eso es que la Reina Valera dice prueba, que la paciencia produce prueba. La paciencia produce experiencias en nuestra vida, hermano. La paciencia produce evidencias, produce testimonio de que Dios nos ha ayudado, de que Dios es fiel. El estar en el peligro nos permite experimentar que Dios ha guardado nuestra vida. Yo compartí recientemente esta semana con alguien de todas las veces en que literalmente Dios me ha guardado de la muerte. Una de ellas con una pistola aquí, 2 veces, con una pistola aquí en la sien, otra con una pistola aquí en la frente. Y son momentos difíciles de enfrentar. En una ocasión nos dejaron amarrados allá en Guatemala. Quedamos como garrobitos, con las manos amarradas para atrás en un zacatal con mi esposa y otros hermanos, incluyendo el hermano Gustavo. Y estar en la prueba, estar en la dificultad, no es agradable. Pero qué bueno es estar en la prueba, en la dificultad, en la adversidad, en la necesidad, en la enfermedad, en la deuda, esperando en Dios, esperando en aquel que es todopoderoso, esperando en aquel que es más que suficiente, esperando en aquel que se deleita en hacer misericordia, esperando en aquel que todo lo puede. Qué diferente es, hermano. Y cuando nosotros logramos llegar al final de ese periodo de esperar, algo ha sucedido en nuestro carácter. Si nosotros tomamos la escuela correcta, y nosotros al final tendremos experiencias, tendremos vivencias, tendremos testimonio. Así como cuando David, hablando con Saúl, le dice: yo voy a ir a enfrentar al gigante, le dijo. Y que tú no vas a poder, le dijo Saúl. ¿Cómo no? Le dijo: yo voy a ir porque mira, el Señor me ayudó cuando yo trataba de librar a las ovejitas del oso. El Señor me ayudó cuando yo tenía que librar a las ovejitas del león. Entonces las experiencias que vamos adquiriendo nos ayudan para enfrentar mayores retos. La paciencia produce experiencia. La paciencia produce evidencia de que Dios es real, de que Dios tiene cuidado de nosotros. Y luego el verso 4 dice que la prueba produce esperanza. O sea, esa evidencia, esa experiencia, ese testimonio de que Dios me ayudó y me sacó del problema, me sacó del pozo de la desesperación, me sanó, me proveyó, me defendió, me libertó, me exaltó. Esa experiencia produce esperanza cuando yo tengo otro problema.
Entonces, sus problemas de ahorita tienen que ser enfrentados sobre la base de lo que usted ya vivió. ¿Hay alguien aquí? Sus retos de ahorita, hermano, vívalos con este entendimiento. Dios no lo ha traído hasta aquí para dejarlo abandonado. Él ha dicho: siempre estaré contigo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él ha dicho: no temas. Entonces, sobre la base de sus experiencias pasadas, enfrente su reto de ahora. Es difícil esperar, no es agradable enfrentar el peligro, no es agradable para nada estar años y años con una enfermedad, con una situación económica que no cambia. Es difícil estar ahí, pero Dios está formando nuestro carácter, está formando nuestra dependencia de Él, y cuando nosotros reaccionamos de la manera correcta, entonces podemos enfrentar la adversidad y hacer nuestra la provisión y hacer nuestra la victoria. Entonces entendamos de que aquí hay un ciclo, una secuencia de eventos que no basta, hermanos, con simplemente entenderlos, sino que hay que llevarlos a la práctica. Hay que aprender a vivir de esta manera. Hay que aprender a vivir entendiendo esto. Mis problemas que no cambian me van a obligar a usar la paciencia automáticamente. Pero yo voluntariamente tengo que ejercitar la paciencia de la manera correcta, es decir, con una actitud sobria, dominando mis emociones, no cayendo en el temor, no cayendo en la desesperación, no cayendo en el enojo, no cayendo en el desánimo. La paciencia es la capacidad de esperar con la actitud correcta, y usted va a tener que controlar sus sentimientos y sus emociones. Cuando usted camina en paciencia, entonces la paciencia le va a permitir que usted reciba la experiencia, la vivencia, el testimonio de que Dios va a manifestarse a favor suyo, y esto va a quedar registrado en su vida como una base para poder enfrentar los siguientes retos. Entonces, cuando la Biblia dice que la prueba, es decir, mis experiencias pasadas, mis evidencias de que Dios me sostuvo, me guardó, me proveyó, me sanó, esas pruebas que yo tengo en el pasado como testimonio, producen esperanza, significa que yo puedo vivir siempre con expectativa de victoria. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Si Dios le ayudó antes, Dios le va a ayudar ahora. Y si Dios le ayuda ahora, Dios le va a ayudar mañana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él es fiel a su palabra. Y todas sus promesas son sí y amén. Entonces, si usted está en un problema ahorita mismo, si usted está enfrentando una necesidad, una dificultad que usted ya no aguanta, usted ya no hay que hacer, sepa que es el momento de aprender sobre la escuela de la paciencia. Sepa que tiene que aprender a vivir dominando sus emociones, sus sentimientos, no caer en el temor, no caer en el desánimo, sino esperar de la manera correcta. Y la manera correcta es gozarse en las tribulaciones, gloriarse en las tribulaciones, jactarse en medio de las tribulaciones. Sí, tiene un problema, pero su mirada no está puesta en el problema, su mirada está puesta más allá. La Biblia nos habla de esto a través de muchos ejemplos. El más glorioso es el ejemplo del Señor Jesucristo, quien dice que por el gozo puesto delante de Él, y el gozo de la salvación de millones y millones de seres humanos, Él menospreció lo propio, menospreció la cruz. El Señor sabía que tenía que morir. El Señor sabía que había venido para eso, para dar su vida en rescate por muchos. Pero Él no miró el oprobio, la vergüenza, la humillación, la muerte. Él miró más allá. Y por eso la Escritura dice que por el gozo puesto delante de Él, Él menospreció la cruz. Hagamos lo mismo, iglesia. Por el gozo que ha sido puesto delante nuestro, por el llamamiento eterno que hemos recibido a la gloria de Dios, por la herencia que está reservada para nosotros en los cielos, la cual no nos puede ser quitada, por causa de la adopción como hijos, por causa de la gloria que está reservada para nosotros, menospreciemos las dificultades, las necesidades y vivamos con expectativa. Dios nos va a sacar en victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos pueden separar del amor de Dios en Cristo Jesús.
Ese texto de Romanos 8 es poderoso. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por cierto, tengo ahí pendiente ese libro que no terminé de cocinar o de preparar. Somos más que vencedores en Cristo. Verdades que el apóstol Pablo vivía, experimentaba y compartía. Entonces estamos en el verso 3. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pasamos al 4. Y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Entonces entiendo. Me puedo gloriar en las tribulaciones porque tengo la esperanza de la victoria. ¿Hay alguien que tenga esperanza de victoria? Podemos gloriarnos en las tribulaciones, pero solamente la gente de fe puede gloriarse. Solamente la gente de fe. Y entonces descubrimos o confirmamos también esto. Nos podemos gloriar por lo que sabemos. Nos podemos gloriar porque sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos podemos gloriar porque sabemos que ya hemos experimentado el favor y el respaldo de Dios en nuestra vida muchas veces atrás. Y por lo tanto podemos experimentar su favor, su gracia una vez más. Y de hecho venimos de esa enseñanza de que nosotros tenemos acceso a la gracia de Dios. Entonces yo puedo gloriarme en la necesidad, en medio de la necesidad, porque tengo acceso a la provisión de Dios. Puedo gloriarme en la enfermedad, en la debilidad, porque tengo acceso a aquel que es el sanador, aquel que tiene mi vida en sus manos. Puedo gloriarme aún en la muerte, porque Él venció a la muerte. Él es la resurrección y la vida, y aunque muera, para mí, el morir también tiene que ser ganancia, al igual que el apóstol Pablo. Entonces, al final, hermanos, los creyentes son un montón de gente loca que no piensan como la gente del mundo. Están locos, pero de la locura buena. Como Pablo dijo, tolérenme un poco de locura. Locos, pero con el evangelio. Locos porque parece sin sentido gloriarse en las tribulaciones. Ahora, la clave, mis hermanos, o el detalle, es aprender a esperar. Y yo sé, y usted tiene que recordar ese principio. Cuando hay algo que se repite en la Biblia es porque es importante. Y esto también el apóstol Santiago lo explicó. Así que nos vamos a Santiago capítulo 1, verso 2. Santiago dice casi lo mismo. Porque en un ambiente donde los creyentes estaban siendo perseguidos, los asesinaban, los torturaban, los metían en la cárcel, en ese ambiente la iglesia tenía gozo. La iglesia estaba comprometida, la iglesia se movilizaba. ¿Sabe usted de que el peor escenario para desarrollarnos es la comodidad? La iglesia occidental no ha sido perseguida. En Oriente todavía siguen matando creyentes. Aquí no, los hermanos no vienen a la iglesia porque va a llover. Los hermanos no vienen a la iglesia porque muy tarde se termina el culto. Hubo un hermano que a mí me decía que fíjese, pastor, que yo no puedo ir entre semana porque mire, yo como a las 6 en punto, me decía. A ver, hermano, sí, hermano, si yo no como a las 6 viera todo lo que me pasa, ¿no? Imagine que hubiera sido uno de los 12 apóstoles y hubieran dado con el Señor. Señor, 5 para las 6 me voy, ¿te acordaba? Ok, veo mañana, Señor, nos vemos mañana. ¿Se imagina usted poniéndole condiciones al Señor? Bueno, de hecho se las pone, ¿verdad? Por eso algunos vienen tarde, otros no vienen, se saltan, vienen cada mes y así. Porque no entendemos realmente lo que significa poner las manos sobre el arado y no mirar hacia atrás. Y las circunstancias nos mueven, el clima nos mueve, el dinero nos mueve, el desánimo nos mueve, un pleito con la señora los mueve, con situaciones de cualquier índole los mueve. Y entonces no hay constancia, firmeza, carácter, que es algo que se necesita. Santiago 1:2, Santiago dice exactamente lo mismo. Hermanos míos, ¿cuántos son hermanos míos aquí? Hermanos míos, mire lo que dice Santiago, es que este está más loco que Pablo quizás. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diferentes pruebas. Mire lo que está diciendo Santiago, ¿no? Tengan como causa del gozo más grande. Gócense de la mejor manera cuando se hallen en diferentes pruebas. Es que esta locura, hermano, solamente se puede entender a través de la revelación del Evangelio. Nosotros encontramos en el libro de los Hechos
que a Pedro y a Juan los azotaron después de haberlos metido a la cárcel. Y ellos salieron gozosos de la cárcel. ¿Por qué salieron gozosos de la cárcel? ¿Porque ya no estaban en la cárcel? No, sino porque habían sido tenidos por dignos de padecer por Jesucristo. O sea que ellos dijeron, es que para que nos traten así es porque nos tienen miedo. Es que para que nos traten así es porque reconocen que somos siervos de Dios. Es que para que nos traten así es porque saben que somos uno con el Señor. Ellos se gloriaron de que los habían azotado, que los habían metido presos. Gozosos, hermanos, que los habían dado con varas. Imagínense. Ahora Santiago entonces dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diferentes pruebas. No, hombre, hermano, con que hay muchos cristianos evangélicos, voy a bajar mi mirada, que ni con las bendiciones se gozan. Menos que se van a gozar con las pruebas. Tienen salud, no les falta ningún miembro, tienen paz, tienen libertad y andan todos aburridos y desmotivados. Tienen todo en la vida, tienen belleza, tienen fortaleza. Y andan ahí sin valorar lo que tienen de bueno. Y no se gozan ni siquiera por las bondades y todo lo bueno que pueden disfrutar. Mucho menos se van a gozar por sus problemas. Es que esto, hermano, requiere un cambio de mente. Como dice Romanos, capítulo 12. La renovación del entendimiento. Y es hacia donde Dios quiere llevarnos a través de la palabra. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a pensar de una manera diferente. Usted actúa de una manera diferente porque usted piensa de una manera diferente, porque usted sabe cosas que la gente no sabe. Eso es lo que hace la diferencia en la vida. Entonces, Santiago dice que hay que gozarse cuando están en diferentes pruebas y luego se apoya en el conocimiento, sabiendo que, otra vez dice lo mismo que dijo Pablo, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero Santiaguito no se detuvo tanto como Pablo a explicarnos el proceso, sino que Santiago solo da la instrucción y entonces dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Entonces entendamos esto para concluir esta mañana. Santiago está diciendo lo mismo que Pablo, que hay que gloriarnos en las tribulaciones, que hay que gozarnos, que hay que vivir con la expectativa de la respuesta, de la victoria, de la solución, de la provisión, de la sanidad, de la liberación. Hay que vivir con esa expectativa. Pero la base es que nosotros tenemos que saber que todo problema que está fuera de nuestras manos nos obliga a esperar, y cada vez que tengamos que esperar, tenemos que ejercitar la virtud de la paciencia, tomando el control de nuestros sentimientos, tomando el control de nuestras emociones, aprendiendo a vivir con expectativa en la victoria, porque al final esa es la paciencia, la actitud de esperar la manifestación de la victoria. Reciba eso. La paciencia es la capacidad de esperar pacientemente, o mejor dicho de una manera diferente, sobriamente, controlando sus emociones, sus temores, sus ansiedades, esperar la manifestación de la victoria. Ahora, a mí me llamó la atención que el verso 4 dice esto: mas tenga la paciencia su obra completa. Porque sin lugar a equivocarme, todos nosotros hemos pasado por una etapa, y algunos quizás no hemos salido de ella, o algo otro sí, donde el problema que tenemos nos ha obligado a esperar. Y si yo le pregunto, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? Aquí esperando, viera, hermano. Por rato ya no aguanto, hermano. Viera usted que decepcionado, hermano. Aquí triste, hermano. Porque la tribulación nos obliga, nos empuja a que esperemos. Pero mientras nosotros no entendamos esta escuela de hoy, de que la tribulación es el detonante para que esperemos, pero que nosotros tenemos que esperar de la manera correcta, vamos a ir de tribulación al problema, a la necesidad, a la angustia, a la dificultad, solo esperando con actitudes
O sea, tenemos dos caminos. Que su tribulación, su problema, su necesidad, que lo empuja automáticamente a esperar en Dios, para usted simplemente sea otro tiempo de espera, con mal carácter, con molestia, con desánimo, con frustración, y esté esperando de mala manera. O al fin entiende, yo puedo gloriarme, puedo actuar como una mujer de fe, puedo actuar como un hombre de fe, y en medio de este problema que tengo, esperar de la manera correcta, esperar con la expectación de que el milagro viene, esperar con una actitud como la que tenía el papá del hijo pródigo, que cuando lo vio venir de lejos, corrió hacia él para abrazarlo, lo cual significa que el papá vivió esperando que el hijo regresara. El papá no se quedó triste, ni hundido en la tristeza, ni mucho menos en el luto, porque no era el caso, como cuando Jacob se quedó de luto porque le dijeron que José había muerto. El papá estaba esperando que su hijo regresara. El creyente que conoce la palabra está esperando su milagro. El creyente que conoce la palabra está esperando la sanidad, está esperando la provisión, está esperando la liberación, está esperando la alianza de Dios, está esperando que la puerta se abra, está esperando que el camino se abra, está esperando que una fuente surja en el desierto. El creyente, pues, el creyente que está bien establecido. El religioso no, el religioso está braviando. El religioso tiene el problema, en la dificultad, en la necesidad, y no, pues viera que yo no aguanto, yo no sé ni qué hacer, viera usted. Pues lo que usted tiene que hacer es gloriarse en la tribulación, pero no va a poder hacerlo a menos que usted renueve su mente y se enfoque en la victoria, se enfoque en la gracia de Dios, se enfoque en la provisión de Dios, se enfoque en que Dios está a favor suyo. Así que entienda esto, iglesia. La paciencia no es tener que esperar. La paciencia no es soportar sin reaccionar. Hay mujeres que están siendo pacientes con sus maridos y están siendo pacientes porque no pueden hacer nada para cambiarlo, porque hay debilidad en ellas para poder velar o hacer valer sus derechos, por ejemplo. Hay hombres que están siendo pacientes con su mujer. Su mujer tiene una actitud soberbia, su mujer tiene una actitud de condenación, y entonces el hombre está aguantando, soportando, pero más por debilidad. Pero aprendamos esta mañana que la verdadera paciencia es que yo espero el milagro, yo espero la manifestación de Dios, yo me glorío, yo menosprecio la dificultad, la necesidad, la adversidad, la injusticia, porque yo tengo una expectativa bien grande de que eso se va a terminar, porque mi confianza está puesta en el Dios Todopoderoso, y yo puedo confiar en que su gracia está disponible para mí, y yo puedo moverme bajo la realidad, como el apóstol Pablo escribió en la carta que estábamos leyendo, de que si cuando yo era enemigo Dios me amó y me reconcilió, cuánto más ahora que soy su hijo, Él no va a obrar a favor mío. Esa es una base sobre la cual podemos caminar, iglesia. Si Dios lo atrajo a usted cuando usted era enemigo, no lo va a bendecir ahora que es hijo. Poquito desobediente, sí, pero ahí sigo. Y si nos amó siendo enemigos, Él va a derramar su gracia sobre todo aquel que se acerque confiadamente al trono para alcanzar oportuno socorro. Verso 5. Finalmente, la esperanza no avergüenza, dice el apóstol Pablo. Verso 5 de Romanos 5. La esperanza no avergüenza. Yo no me voy a avergonzar de esperar en Dios. ¿Y usted? No vamos a avergonzarnos de tener nuestra esperanza puesta en Dios. Ahora, ¿por qué no me voy a avergonzar? Porque yo sé que Él es fiel, porque yo sé que Él es bueno, porque yo sé que su misericordia es hasta los cielos. Pero también porque, como el apóstol Pablo escribió, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabe qué significa eso? Yo no me avergüenzo de confesar que soy un cristiano.
Yo no me avergüenzo de poner mi esperanza, mi expectativa en Dios, porque yo entiendo la realidad de Dios en mi vida, porque Él me ha dado su Espíritu. Yo soy su hijo, puedo llamarlo Padre, yo sé que Él me ama. Es una realidad para mí la presencia de Dios. Es una realidad para mí que Él me amó con amor eterno. Y por causa de la realidad de esa experiencia de Dios en mi vida, a mí no me avergüenza esperar en Él. Aunque a veces tengan que pasar meses o periodos largos para poder ver la respuesta o la manifestación de su gloria en mi vida. No voy a avergonzarme, voy a vivir con expectativa, sabiendo que el que comenzó en mí la buena obra, Él la va a terminar. Póngase de pie y adoramos al Señor, bendecimos su nombre, le damos la gloria, reconociendo su bondad, su gracia y su misericordia en nuestra vida. El cielo bajaste, a mí que entregaste, Poderoso Rey, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. gracias Señor. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste, a morir en esta cruz.
causa de esperar en ti. Te esperamos a ti, Señor. Tu manifestación gloriosa para levantar a tu pueblo, para levantar a tu iglesia. Mientras ese día llega, te daremos la gloria, te daremos la alabanza a ti. Esperaremos en ti, Señor. En tu gracia, en tu misericordia, sabiendo que nuestra vida está en tus manos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia que nos vivifica. Gracias por la libertad, la paz, por las bendiciones que hemos recibido de ti. Porque has rescatado del hoyo nuestra vida. Porque nos has coronado de favores y de misericordia. Porque has saciado de bien nuestra boca. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Tu pueblo aquí reunido voluntariamente te adora. Amén. Te honra, Señor. Con las finanzas, con los recursos que han sido producidos, Señor, bajo tu bendición, bajo tu gracia. Te damos la gloria, te damos el honor. Amén. Y Padre, mi oración, que tú bendigas al dador alegre, que tú te manifiestes a favor de tu pueblo, de tus hijos que con fidelidad han apoyado, sostenido este ministerio. Sé tú, Señor, reprendiendo al devorador. Sé tú, Señor, abriendo las ventanas en los cielos y enviando bendición sobreabundante. Sé tú, Dios, levantando la cosecha, multiplicando su sementera. En el nombre de Jesús, guarda a tu pueblo en salud. Guárdalo de las maquinaciones del diablo. Desbarata toda trampa del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, obra a favor de tus hijos. Manifiéstate a favor de aquellos que están necesitando la provisión de un trabajo, provisión de recursos. Señor, tú eres el que da pan al que come, tú eres el que da semilla al que siembra. Amén. Clamamos a ti, nuestra confianza eres tú, Señor. En el nombre de Jesús oramos, te damos las gracias, te damos la gloria, Señor. Amén. Aleluya.